La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Les recuerdo que dividimos nuestros relatos para los que así lo prefieren, y también, por lo general los viernes los ponemos todos completos para quienes gustan más de los relatos largos. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Llevo una semana experimentando sucesos muy extraños en mi casa. Comenzó la noche de Reyes y ya no sé qué hacer. Les cuento, todo comenzó aquella noche del 5 de enero. Mis hijos, llenos de ilusión, habían dejado sus cartas en el árbol de Navidad. Y como ellos estaban muy preocupados por los Reyes Magos y sus animalitos, dejaron unos platos con galletas y vasos con leche. Además pusieron unos trastes con agua para que sus fieles compañeros tuvieran algo para beber. Hasta ese momento, todo normal. Pero fue la mañana siguiente cuando noté algunas cosas algo extrañas. Primero que nada, los regalos para mi niño y mi niña estaban fuera de sus envolturas. Ellos todavía no se levantaban y estoy seguro que no lo hicieron durante la madrugada. Además, no solamente no estaban envueltos, las cajas estaban muy maltratadas. Algo o alguien se había encargado de pasar por encima de ellas como si quisiera pisotearlas. El contenido de las cajas había sido lanzado a un par de metros del árbol navideño. Eso no podría ser obra de una niña de 9 años y un niño de 7, quienes, ilusionados, bajaron para encontrarse aquella escena. Sus juguetes por ningún lado. Pero eso no era lo más extraño. La comida y la bebida que habían dejado estaba de igual manera por ningún lado. Los vasos rotos, los platos boca abajo y los recipientes de agua parecía que los habían lanzado contra el propio árbol, haciendo que el mismo estuviera empapado y todos los focos mojados. Asimismo, bastantes adornos del árbol se encontraban regados por el suelo, y uno de los recipientes de agua había sustituido aquella estrella que adornaba la punta de nuestro árbol. Aquella escena, si bien no era algo que me diera mucho miedo, sí que extrañaba. Parecía que alguien se había esmerado en dejar un completo desorden en la planta baja de nuestra casa. Para calmar un poco la impresión de mis hijos, les comenté que tal vez uno de sus animalitos se había asustado y comenzó a reparar en contra de todo, pero que no lo habían hecho a propósito. Yo sé que esto no fue así, pero mis hijos no podían perder aquella ilusión. Después de recoger el desorden y mandar a los niños a su habitación con lo que quedaba de sus juguetes, me quedé sentado, pensando en qué pudo haber ocurrido. Y ahí fue cuando noté algunas otras cosas que me dejaron sin palabras. Nuestro árbol navideño lo colocamos en el espacio que se forma bajo las escaleras de la casa, donde usualmente solo hay una pequeña mesa colocada con un espejo, y sobre la mesa hay un pequeño Cristo de madera que pertenecía a mi esposa, quien falleció hace ya algunos años. El arbolito cubría en gran parte aquella mesa, pero mientras permanecía sentado observando, noté algo extraño en aquel espejo y en la mesa. El Cristo estaba colocado boca abajo, recargado en el espejo, el cual estaba lleno de huellas, pero no eran huellas de manos que quizá pude haber dejado yo mientras colocaba las esferas en el árbol. Es más, ni siquiera parecían huellas humanas. Parecían las pisadas de un caballo o algún animal, como si se hubiera parado sobre aquel espejo, obviamente sin alcanzar a romperlo. También al pie de aquella mesa había restos de lo que parecía tierra o lodo. Se notaban frescas, y en cuanto me acerqué un poco para ver bien aquello,
algo hizo un poco de sentido en mi cabeza. Si bien era una idea disparatada, al menos era lo único que se me pudo ocurrir en aquel momento de divagación. Parecía como si algo hubiera caminado por el espejo y luego hubiera salido del mismo y descendido por la mesa para llegar hasta el árbol. Pero bueno, eso solo era una alocada teoría que se me ocurrió en el momento. Los problemas llegaron las siguientes noches. No recuerdo bien qué hora era, pero era muy de madrugada cuando comencé a escuchar ruidos en la planta baja de la casa. Cosas rompiéndose y risas extrañas. La verdad, pensé que tal vez entre sueños había escuchado y seguí dormido tranquilamente sin poner más atención a aquello. Cuando bajé por la mañana, me di cuenta de que no lo había soñado. Algo realmente había sucedido por la noche y aquellos ruidos habían sido reales. La escena era algo similar a la mañana anterior. En el suelo, al menos la mitad de las esferas del arbolito estaban regadas. Alguien se había encargado de sacudir aquel árbol tirando muchos de sus adornos. Pensé en la posibilidad de que algún ratón o inclusive algún gato de algún vecino hubiese encontrado la manera de entrar a casa y así realizar semejante desorden, pero eso era imposible. Todo estaba cerrado. Por si fuera poco, un par de cosas más noté en aquella escena. En el suelo, al pie del árbol, había tierra regada formando un lodazal, donde resaltaban unas extrañas huellas. No eran ni humanas ni de caballo, como al día anterior. Eran como de un perro, pero más grandes. No sabría cómo explicarlas hasta que por internet estuve buscando y di con el tipo de animal que dejaría ese tipo de huellas. Una cabra. Yo sé que en ese momento están pensando que estoy loco, pero ¿por qué habría de inventar yo tal cosa? Pero eso no era todo. La estrella que engalanaba la punta del árbol había sido sustituida nuevamente por otra cosa, y no era cualquier cosa. Era aquel Cristo, el que acostumbraba estar en la mesa, y no solo estaba colocado en la punta del árbol, lo cual ya sería preocupante. Estaba colocado de cabeza. En el momento en que lo vi, se me puso la piel de gallina. Algo estaba pasando en casa y no era algo normal. Claro, a nosotros no nos había pasado nada, pero seguramente solo era el comienzo. En ese momento no sabía qué hacer ni a quién llamar, así que lo único que se me ocurrió fue quitar de una vez por todas el árbol de Navidad. Ya era 8 de enero. De cualquier manera no iba a permanecer mucho tiempo más adornando la casa. Así que comencé por quitar aquel Cristo de la punta y empezar a quitar las esferas, las luces, los adornos. Y después de un rato, todo estaba en sus cajas listo para ser almacenado por el resto del año. Devolví la mesa a su lugar, coloqué aquel Cristo y me olvidé el resto del día de pensar en cualquier cosa de lo sucedido. Llegada la noche, invité a mis hijos a mi habitación para que viéramos una película juntos y quedarnos todos a dormir ahí. Pasadas las 10 de la noche, mis niños ya habían caído profundamente dormidos, así que apagué la televisión para que todos descansáramos. Minutos más tarde de apagar la tele y las luces, creo que no pasó mucho tiempo para caer profundamente dormido. Pero pasada la medianoche, el frío hizo que me despertara un poco, solo para acomodarme las cobijas que estaban casi al pie de la cama, detalle al que no puse atención al inicio. Pero fue alrededor de las 3 o 4 de la mañana, cuando nuevamente el frío me despertó. Curiosamente las cobijas nuevamente se habían movido, pero en esta ocasión no estaban al alcance de mi mano, estaban completamente en el suelo. No había forma de que alguno de mis niños las hubiera pateado o las hubiera movido tan lejos. Claro que me dio algo de preocupación, pero honestamente estaba adormilado y solo me levanté de la cama para volver a cobijarnos e intentar dormir nuevamente. Solo habían pasado 5 minutos, cuando el suelo laminado de la habitación crujía como si alguien estuviera caminando, dando vueltas al pie de la cama. Miré de reojo, pero no me fue posible distinguir nada entre la oscuridad. Para este momento la verdad ya estaba algo asustado, y fue en cosa de un instante cuando sentí una presencia a un lado de la cama. De repente, las cobijas salieron volando, como si alguien las hubiera lanzado con rencor.
Me mantuve en silencio para no despertar a los niños, pero me fue imposible mantenerlo. Entre la oscuridad, un gruñido, como algún tipo de animal, rompió el silencio de la misma. Para ese momento, mis ojos, que ya se habían acostumbrado a la noche, fueron testigos de algo que me dejó helado. Parado de frente a los pies de mi hijo, una extraña criatura humanoide, pero más parecida a un animal, como tipo cabra, mantenía su vista en mi hijo. Todo fue muy rápido, pero claramente escuché con una voz ronca y en tono medio de burla susurrar su nombre: Diego. Esto no duró mucho, y ya para cuando reaccioné, no había nadie ahí. Era obvio que algo malo estaba pasando en casa, solo que no tenía idea de qué era, pero sabía que debía pedir ayuda. Mantuve la luz encendida el resto de la noche, y la verdad ya no pude pegar los ojos por el miedo y para cuidar de mis pequeños, a quienes temprano por la mañana mandé a casa de mis padres, diciéndoles que debía salir de la ciudad para atender unos asuntitos pendientes. Por la madrugada ya había intentado encontrar información en internet al respecto, pero no había encontrado mucho. Algunos sitios de cultos sugerían la idea de que estaba en presencia de un demonio. Otros relacionaban la figura de la cabra con el mismo diablo, pero nadie indicaba cómo era posible que hubiera llegado a mi casa aquella cosa o maldad que nos molestaba por las noches. Y sobre todo no entendía por qué todo había comenzado la noche de Reyes, y menos sabía cómo lidiar con aquello. Por la mañana hice algunas llamadas a conocidos que imaginé podrían orientarme al respecto. Varios ni siquiera me creían lo que les platiqué. Era una amiga. Ella me dio el número de su mamá, diciéndome que ella conocía a alguien que pudiera orientarme y tal vez ayudarme. Le marqué entonces a la señora, quien después de escucharme me refirió con una señora en un mercado, que ella sabía todo sobre ese tema y seguramente podría ayudarme. No podía dejar pasar más tiempo, así que de inmediato me dirigí a aquel mercado, donde después de preguntar por doña Rosy, me indicaron dónde quedaba su local. Llegué con algo de incertidumbre, pues a la vista muchas hierbas y figuras de santos y muertes daban la bienvenida al local de doña Rosy. Aquella mujer me dio la bienvenida, como si estuviera esperándome. Le platiqué de inmediato todo lo que había pasado en casa, y lejos de sorprenderse, todo le sonaba normal, o al menos no le causaba impresión alguna. Después de unos momentos en los que me miraba de una manera extraña, fue que me comentó lo que ella suponía que estaba pasando en mi casa. Mire, me queda claro que usted no tiene idea de la maldad que está en su casa y lo difícil que será deshacerse de eso, porque todo apunta a que fue invitado. ¿Invitado? Nada de eso. Mis niños están chicos y yo no tengo idea de esas cosas. Permítame, a eso voy. Dice usted que detrás del árbol de Navidad estaba una mesa con un espejo y un Cristo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues, tengo una probable teoría de lo que sucedió, pero no puedo garantizar que así haya sido. Tal vez por alguna extraña razón, mientras colocaba el árbol, el Cristo pudo caerse y quedar de cabeza. Recuerde que los espejos son portales, y pues el Cristo estuvo frente al espejo todo este tiempo, y de cabeza. Así que probablemente eso pudo atraer una entidad maligna o demonio que permaneció en el espejo hasta el momento en que recibió la invitación. ¿Pero cuál invitación? Pues la noche de Reyes. Pusieron agua, leche, comida y galletas al pie del árbol. Esta entidad pudo tomar eso como una invitación a su hogar, y al no recibir atención, se puso en su contra, y por eso les hace maldades. Al principio tal vez quería quitar todo obstáculo de enfrente de él, por eso las esferas y adornos caían del árbol. Pero en el momento en que usted quitó el árbol, le dio paso libre para que entrara a su casa. Le repito, esto es solo una teoría, pero si lo piensa no suena tan descabellado. Ok, pero supongamos que lo que usted dice sí es así. ¿Cómo vamos a deshacernos de eso que nos molesta en casa? Pues primero debo ir a su casa para saber exactamente contra qué estamos lidiando. Deme su domicilio y mañana a primera hora lo veo ahí mismo.
Intenté convencer a la señora de que fuéramos en ese mismo rato a la casa, pero ella me dijo que no, que realmente no era solo cerrar su local e irse, sino que además ella tenía que ir antes del mediodía, porque quién sabe qué energías tenía que ver, o algo así me mencionó. Esa noche no fue distinta a las otras, y estando solo en casa, aunque me daba tranquilidad de que no me molestaran a mis hijos, a la vez me sentía más vulnerable. Se llegó la noche, y con ello la ansiedad. No sabía si dormirme o intentar pasar la noche en vela. De cualquier manera dejaría las luces encendidas, así como la televisión, por si llegara a quedarme dormido. Al final así fue. Me quedé dormido creo que como a las 11 de la noche y descansé como hasta las 4 de la mañana, cuando el ruido de unos muebles arrastrándose me despertó. Se escuchaba como si recorrieran un mueble de madera en la habitación de mis hijos. Con mucho miedo me levanté de mi cama, pensando en dirigirme a la habitación de los niños, pero en cuanto me levanté, aquel ruido cesó. Regresé a la cama y justo cuando me estaba acomodando, los ruidos comenzaron nuevamente, solo que en esta ocasión venían de la planta baja. Era el mismo ruido, como si un mueble se arrastrara. La verdad, bajar sí me dio miedo, así que solo me metí dentro de las cobijas. Subí el volumen de la televisión y al poco rato me quedé nuevamente dormido. Por la mañana, al despertar, lo primero que hice fue salir de mi habitación para revisar si aquellos ruidos realmente eran de algún mueble. Primero abrí la puerta del cuarto de los niños y no pude notar nada extraño. Todo estaba normal. Eso me dio más confianza para bajar las escaleras sin miedo alguno, suponiendo que la planta baja también se encontraría normal. Pero no fue así. Aquella mesa, la que sostenía el espejo y el Cristo, sí que había sido movida. No fue mucho lo que se desplazó en distancia, pero lo extraño es que la mesa estaba mirando hacia la pared y aquel Cristo nuevamente estaba de cabeza. Decidí dejar las cosas así como estaban y meterme a duchar para esperar la llegada de la señora Rosy, quien me había prometido llegar muy temprano por la mañana. Así que aceleré el paso y me duché y me cambié rápidamente para sentarme en la sala a esperar. No esperé mucho rato, cuando el timbre de la puerta sonó levantándome emocionado por la llegada de alguien que pudiera ayudarme. «Buenos días, señora, ¿cómo está?» «Buenos días, hijo. Aquí lista para ver en qué estás metido». La invité a pasar, pero antes de hacerlo se persinó en 3 ocasiones. Se hizo una cruz de saliva en la frente y se puso a orar por un momento. Yo me limité a observar con detenimiento cada paso que daba dentro de la casa y solo notaba cómo en ocasiones negaba con la cabeza, como en señal de que algo no andaba bien. Primero pasó a la planta alta, donde estuvo un buen tiempo en el cuarto de mis niños. Yo me quedé en la planta baja, pero podría jurar que la escuchaba como si estuviera hablando con alguien. Tal vez estaba orando o no sé, pero en un par de ocasiones escuché una voz que estoy seguro que no era la suya. Descendió de la planta alta para continuar revisando la casa y le mencioné sobre la mesa que se había girado durante la noche, pero solo con su mano me hizo un gesto de que guardara silencio. Continuó desplazándose por toda la casa hasta que al final se detuvo precisamente bajo la escalera, donde estaba aquella mesa y el espejo. Escuché balbucear algunas cosas, pero honestamente no entendía nada de lo que decía, aunque nuevamente ese movimiento de su cabeza, en forma de negación, no me dejaba nada tranquilo. Después de algunos minutos de incertidumbre, se dirigió a la puerta de la casa y con la mirada me pidió que la siguiera hasta afuera, como si alguien pudiera escuchar o no quisiera decirme nada dentro de la casa. Salimos entonces y ya en el exterior de mi casa fue donde me comentó lo que había sucedido adentro. «Mira, mijo, la cosa está así. Aquí adentro hay una entidad,
Es un demonio, pero no tengo idea de qué demonio sea, aunque sí de sus intenciones. Mientras recorría la casa me sentí observada por algo. En el cuarto de los pequeños, probablemente en el closet, es donde se esconde este demonio, aprovechando la oscuridad, y donde se oculta hasta caer la noche. No me preguntes por qué, pero es muy común que estos seres se manifiesten más por las noches. Cuando entré a ese cuarto, una voz me decía que me fuera de ese lugar, que yo no tenía nada que hacer aquí. Pregunté su nombre, pero solo una macabra sonrisa obtuve por respuesta. En la planta baja encontré su punto de entrada. Efectivamente, utilizó aquel espejo como portal, y lo hizo esa noche que había ofrenda cerca de la misma. Afortunadamente, también mostró su punto débil. Ese espejo que usó para entrar es por donde lo echaremos de tu casa. No va a ser tarea fácil, pero te aconsejo que tus pequeños no entren a casa y que nadie duerme en ella tampoco por la noche. Estos demonios pueden poseer a las personas, y una vez apropiadas de un cuerpo, se encargan de irse alimentando del alma de quien poseen. Y ya después, no hay vuelta atrás. Aquellas palabras de la señora me dejaron helado del miedo. Yo nunca había experimentado este tipo de cosas. Siempre creí en ello, y les confieso que en ocasiones deseé que algún día toparme con algo así, pero ahora que lo viví en carne propia, es una sensación que no le deseo a nadie. Siempre en las películas te quedas como con la espina de que son puros inventos eso de los demonios y de que se mueven cosas en casa. Pero una vez que es en tu propia casa, no queda más que aceptar la situación. De inmediato le pregunté a la señora cómo podríamos hacer para que todo volviera a la normalidad. Me dijo que lo primero que tenía que hacer era traer un sacerdote que bendijera la casa. No iba a ser fácil que alguno aceptara venir si le explicaba lo que sucedía, así que me dio el número de un padre que vendría sin hacer tantas preguntas. Me dijo que ya era de avanzada edad, pero que en su juventud se enfrentó con muchas situaciones similares a la mía. Doña Rosy me dijo de unas cositas que tenía que comprar para empezar a limpiar un poco la casa: velas, inciensos, y me recomendó usar alguna cruz o rosario todo el tiempo mientras las cosas se arreglaban. Me dejó un número de teléfono apuntado en un papel y me dijo que el resto ya era tarea mía y del padre. Y así conocí al padre Tomás. Después de marcar en varias ocasiones, por fin aquella voz rasposa y arrastrada contestó al teléfono. Le expliqué a aquel señor, y aunque de inicio se negaba a ayudarme argumentándome que estaba viejo y que esa vida la había dejado atrás, fue hasta el momento en que le mencioné a mis hijos que su disposición cambió. Él no estaba cerca de mi ciudad, pero obviamente le dije que yo correría con los gastos de su traslado, a lo que se negó diciéndome que no me preocupara, que al día siguiente por la mañana él llegaría, que solo le diera el domicilio y que por ningún motivo pasáramos la noche en casa con los niños. Solamente vas a entrar a la casa y vas a dejar encendidas 7 velas en forma de círculo. Ponlas cercanas al espejo que me mencionas y encierra esas veladoras en un círculo de sal. Nunca le des la espalda a la casa, y si puedes dejar encendido un copal o un incienso, también nos puede ayudar. Esas fueron sus recomendaciones, así que me puse manos a la obra y fui a comprar lo que me habían encargado para regresar pasado el mediodía a la casa. Se sentía tranquila, como si nada pasara dentro de la misma. Coloqué las velas en círculo y comencé a encender de una por una. Cuando solamente una vela me faltaba por encender, una pequeña ráfaga de viento, que no comprendo cómo entró en casa, se encargó de apagar las velas. Intenté nuevamente encenderlas, pero cuando faltaba nuevamente una de ellas, aquella extraña corriente de viento las apagó con facilidad. Algo no quería que se completara el círculo. Pero en ese momento también recordé que debía encerrar las velas en un círculo de sal, que no había hecho todavía. Pensé que el orden no importaba, pero me quedó claro de que sí lo era. Completé un círculo de sal en el suelo, por fuera de las velas, y nuevamente comencé a encenderlas. En esta ocasión pude encenderlas todas sin dificultad, así que tomé algunas cosas y me dirigí a la salida de la casa.
Olvidé un pequeño detalle de aquella conversación telefónica. Nunca le des la espalda a la casa. Avancé hacia la entrada y abrí la puerta, pero una extraña fuerza me la arrebató de la mano para azotar la puerta de manera violenta. Podría culpar al aire por aquel azotón, pero de la planta alta, un gruñido, seguido de una risa en forma de burla, me puso los pelos de punta. De inmediato me volteé dando la espalda a la puerta y comencé a retroceder para salir como me habían dicho, sin darle la espalda a la casa. Me fui a casa de mis padres para estar con mis niños y argumentando de que ya era muy tarde para regresarnos. Les pedí que nos permitieran pasar la noche en su casa, y así lo hicimos. Después de varias noches sin descansar, por fin tuve una noche muy relajante y con sueño continuo. La mañana siguiente me levanté temprano para irme a casa a esperar a aquel padre con el que había hablado por teléfono. Me estacioné frente a casa y me quedé esperando en el auto atendiendo las palabras de aquel padre, quien me sugirió no estar en la casa de no ser muy necesario. No pasó más de media hora cuando un taxi se detuvo justo a un costado de mi vehículo, y de él, un señor de avanzada edad, con un sombrero negro, descendió de la unidad. No me quedaba duda de que aquel padre había llegado, y era el mismo con el que había hablado por teléfono. Un enorme rosario de plata que colgaba de su pecho lo delataba. Me bajé del coche para recibirlo y ofrecerme a pagar por el taxi, pero este se negó. «Buenos días, padre, ¿cómo le va? Yo soy quien le marcó por teléfono». «¿Qué tal, hijo?» «Mucho gusto. Soy el padre Tomás. Cuéntame bien cómo empezó todo y qué ha sucedido desde entonces». Lo puse al tanto, dando santo y seña de cada una de las cosas que habían sucedido, cómo comenzó todo y de lo que me había comentado la señora Rossi. Después de escucharme con atención, me advirtió que hace muchos años que él se había retirado, a lo que le pregunté que por qué lo había hecho, y fue cuando me contó una historia de una hacienda y de unos niños en un pueblo que habían desaparecido, que siempre se había sentido culpable por ello. «Solo te vine a ayudar porque me dijiste de tus niños y cómo había pasado todo», fueron las palabras de ese hombre. En aquel entonces me enfrenté a un demonio tan antiguo como la misma humanidad. Lo único que conservo de aquella época es esta cruz que encontró la forma de volver a mí. Sacó de un pequeño maletín una cruz, diría yo, de gran tamaño, que parecía que estaba hecha en plata pura. Podía verse que era algo antigua, sin embargo conservaba un brillo particular. Sin dejar pasar más tiempo, me dio una serie de recomendaciones antes de entrar a la casa y tratar de ahuyentar aquello que la moraba. Me dijo que nada de lo que escuchara tenía que prestarle atención, que los demonios se aprovechan de nuestras debilidades para vencernos. También me dijo que por nada del mundo le diera la espalda a ninguna habitación. Siempre la espalda debe apuntar a la puerta, me dijo. Por último me dijo que una vez adentro no había marcha atrás. Debíamos terminar lo que veníamos a hacer y podría ser muy desgastante. Entramos pues a la casa y aquellas veladoras seguían encendidas. Estaban consumidas casi en su totalidad, pero seguían encendidas. El espacio se sentía tranquilo. Él iba a subir a la habitación de los niños y yo debía quedarme sosteniendo aquel espejo dentro del círculo de sal y también de veladoras que había colocado el día anterior. Y en la mesa habíamos colocado otro pequeño espejo que reflejaba lo que se veía en el espejo que yo sostenía. Parecía una tarea sencilla y rápida, pero la verdad no lo fue. En cuanto aquel hombre subió a la habitación, el ambiente se tornó pesado. La temperatura comenzó a descender y extraños ruidos se escuchaban en la planta alta. Yo me mantuve de pie dentro de aquel círculo por algunos minutos, cuando una voz se escuchó muy sutilmente. «Amor, ayúdame, soy yo». Les juro que era la voz de mi difunta esposa. Sé que eso era imposible, pero yo lo escuché. De pronto, en el pequeño espejo, el que estaba sobre la mesa, observé el reflejo de lo que se veía en el espejo que yo sostenía. Era el rostro de mi esposa. Era inconfundible. No sabía qué hacer.
y solamente seguía escuchando las palabras ayúdame. Estuve a punto de soltar el espejo cuando recordé que el cura me había dicho que no hiciera caso de nada de lo que escuchara. Pasaron solo unos segundos cuando escuché que la puerta de la habitación se abría y los pasos del padre aliviaron un poco mi confusión. Entonces miré al espejo nuevamente. Aquello que vi ya no era mi mujer. No sé cómo explicar, pero una forma humana, como sombra negra, asomaba su cara desde el espejo que sostenía. Comencé a temblar del miedo y aquello salió por completo del espejo para trasladarse al pequeño espejo que se encontraba en la mesa. En cuestión de segundos, el cura tomó aquel pequeño espejo y lo sacó a la calle apuntando al sol para después estrellarlo contra el suelo. Es lo último que recuerdo antes de caer desmayado de la impresión. Al despertar, el padre Tomás me aseguró que ahora todo estaría bien y que ya podía entrar a casa tranquilo con mi familia. Desde entonces hemos estado tranquilos, aunque debo confesar que a veces el recordar aquello me llena el cuerpo de miedo. Además tuve la mala idea de preguntarle al padre lo que había sucedido en aquella habitación y a qué se había enfrentado. Me contó toda una historia que después les compartiré. Mi consejo para ustedes: tengan cuidado con lo que ponen frente a un espejo. Nunca saben qué hay del otro lado, esperando a ser invitado.